Tech Sounds presenta Ola de Salud. Esto es Ola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud. Es un gusto tenerlos aquí escuchándonos en esta plataforma donde hablamos de temas relevantes para tu salud, con ayuda de expertos. Cada episodio, ya saben, hablamos de tips y herramientas para mejorar tu estilo y calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Salazar, médico psiquiatra por el Tecnológico Monterrey, es psiquiatra enlace también por el Tecnológico Monterrey y actualmente tiene un proyecto muy interesante, un proyecto psicoeducativo llamado Psiquiatría para Todos, en donde habla sobre avances en temas de salud mental específicamente. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, Mauricio, encantado, ¿no? Me da mucho gusto poder estar en este espacio, en este podcast, y yo creo que un tema muy interesante el que vamos a platicar el día de hoy. Gracias por la invitación. Es correcto. Pues bueno, todos aquellos que nos llevan escuchando ya un tiempo saben que la temporada pasada tuvimos un tema muy interesante, el episodio que se llamaba Detox Digital, ¿no? En donde hablamos con la doctora Karen Hutchinson sobre el impacto que pueden llegar a tener las redes sociales en nuestro desarrollo, en nuestra salud mental. Fue un episodio muy interesante. Si no lo han escuchado, les invito a que vayan y lo escuchen. Pero nos quedamos con un poco el hambre de expandir un poco la conversación y hablar sobre el impacto que tiene no solo las redes sociales, sino la tecnología en general en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que ya con un poco de contexto y preámbulo, podemos preguntarle al doctor Jorge un poco de cómo la tecnología nos impacta en nuestro día a día. O sea, cuáles son algunos de los efectos que están vistos, que están estudiados, que impactan sobre cómo vivimos nuestro día a día. Y yo creo, Mauricio, que tenemos que partir de que buena parte de nuestra vida estamos inmersos en la tecnología de muchas maneras, ¿no? Llámese, pues, estar con el smartphone, con el smartwatch, con la computadora, con la tablet, ahorita incluso con estos dispositivos de asistentes auditivos, ¿no? Alexa, Siri, Google, constantemente estamos interactuando con ello y creo que es un tema muy importante, Mauricio, el poder entender cómo nos relacionamos con este tipo de objetos que también nos pueden hacer la vida muy fácil, ayudarnos en muchas cosas, pero también nos pueden dar muchos problemas. A lo mejor podremos empezar, no sé si esté bien por ti, a hablar, por ejemplo, del gaming, ¿no? Que ha habido mucha discusión y mucho debate, ¿no? Acerca de cuál es el efecto que tienen, por ejemplo, los videojuegos en nuestra vida cotidiana. Y la realidad, creo que tenemos que aclarar aquí, Mauricio, es que mucho tiene que ver la forma como nos relacionamos con este tipo de tecnologías, más que la tecnología misma. En el caso, por ejemplo, del gaming, hay como una discusión ahí muy amplia, ¿no? Por un lado está bueno, hay ciertos tipos de videojuegos que realmente pueden ser benéficos, por ejemplo, para algunos síntomas depresivos, ¿no? La depresión, uno de los síntomas que luego pega mucho es la falta de placer, la falta de disfrute, de voluntad. Y hay juegos que nos pueden ayudar un poquito a mejorar esos síntomas depresivos, ¿no? De disfrute, ¿no? Justamente por las redes de dopamina. Pero también es cierto que no será lo mismo un usuario, por ejemplo, que pase 10 horas jugando al día, ¿no? Hoy en día consideramos que más de 10 horas a la semana podría ser perjudicial, ¿no? No, completamente de acuerdo. Incluso hay muchas personas que piensan que los videojuegos aumentan los niveles de violencia en las personas, ¿no? O sea, ¿cuál sería como tu opinión al respecto? ¿Depende más del tipo de videojuego? ¿Depende más como de cómo lo estamos usando o el tiempo que lo estamos usando? ¿O crees que aunque hay algunos videojuegos que pudieran ser violentos, no incitan a las personas a ser violentas? ¿Qué opinas sobre esto? Fíjate, Mauricio, que hay un trabajo y hace no mucho presentamos una sesión acerca de eso, ¿no? De la violencia y los videojuegos. Y parece ser que no, que directamente los videojuegos, incluso violentos, no aumentan la violencia. No por estar más expuesto a ese tipo de contenido, pues nos vamos a volver más agresivos, pero sí le da forma al tipo de violencia. Es decir, las personas que ya tienen vulnerabilidades para tener conductas de agresividad, el tipo de videojuego puede moldear el tipo de agresión que tengan, pero no necesariamente que haya una correlación
que al estar más expuesto a contenidos violentos, nos vamos a volver más violentos. Entonces, sí hay que como aclararlo, ¿no? Porque también hay como incluso algunas propuestas ahí políticas para que se prohíban algunos videojuegos, ¿no? Sí, no, y o sea, yo creo que ahorita cuando, o sea, estás tocando el tema como de prohibir, ¿no? Aquí es donde empieza a entrar como la discusión de, a ver, no es tanto los videojuegos en sí, sino el uso que nosotros le demos a ellos, ¿no? Y es algo que ya comentabas previamente. Entonces, en general, o sea, haciéndonos un poco más para atrás y viendo la tecnología de más arriba, ¿cuáles dirías que son como los malos hábitos o sea, que causan o adicción o que pudieran tener como cierto impacto negativo en nuestra salud? Claro. Aquí hay algunos elementos que me vienen a la mente que pueden ser perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dispositivos digitales, uno de los problemas que tenemos es el uso nocturno de los mismos, ¿no? Y la asociación que hay con los trastornos del sueño. O sea, el estímulo lumínico, sobre todo si hay una vulnerabilidad para tener insomnio o hay síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, este estímulo lumínico de la tablet, del smartphone en la tarde-noche, tiene un efecto activador y le va a pegar mucho al sueño. De hecho, es una de las recomendaciones de medidas de higiene del sueño que le pedimos a nuestros pacientes, procurar que este consumo de dispositivos baje en la tarde-noche o que se activen, por ejemplo, los filtros, ¿no? Los has visto ahí en los celulares, filtro de luz azul. Eso puede ser una recomendación porque ya está muy documentado eso. Otra cosa que también creo que es muy relevante es esta parte de la gratificación inmediata, ¿no? Muchos de estos juegos finalmente aumentan la actividad de dopamina, pero inmediato, rápido, ¿no? Y eso obviamente lo vemos en juegos, por ejemplo, como Destiny, como Call of Duty, que constantemente tienes ese impulso de tener más armas, por ejemplo, más skins, que finalmente por eso venden mucho. Sí, exacto, vas subiendo de nivel y te emocionas, pero finalmente tiene un problema, sobre todo el consumo excesivo de este tipo de juegos, y es que nos acostumbramos más a esa gratificación inmediata, de rápido, quiero ver el resultado. Y en la vida cotidiana, pues eso puede ser problemático. No, completamente de acuerdo. Y ahorita que estás hablando un poco sobre la activación de sistemas de dopamina, ¿no? Y como la gratificación inmediata, es el uso indiscriminado o no controlado de tecnologías o de videojuegos, ¿se pudiera comparar con cualquier otro tipo de adicción en este sentido, que activa como los mismos tipos de sistemas en nuestro cerebro? Claro, funciona muy parecido, ¿no? Y lo vemos en muchos contextos, ¿no? El consumo de algunos, por ejemplo, eh, productos multimedia, ¿no? Visuales, videojuegos, sin duda pueden tener un patrón ahí adictivo en donde necesitamos cada vez más y mayor estímulo y nos genera mucho malestar el hecho de no estar en contacto con el juego. Y tiene que ver con esto, ¿no? Las redes de dopamina, los sistemas de recompensa, y van a funcionar muy parecido y van a requerir, de hecho, tratamientos muy parecidos que la adicción a alguna sustancia, por ejemplo. Ok, una persona que nos puede estar escuchando dice, oye, pues tal vez yo no juego tantos videojuegos, pero sí uso mucho pues la tecnología, el celular, la tele, tal. ¿En qué momento ellos se pueden dar cuenta que su uso ya se convirtió en un problema? Como Claro. ¿cuáles son así como los puntos claves que deberían de estar pues viendo? Claro, yo creo que aquí tienen que ver varias cosas. Uno, la motivación. De pronto, muchas veces, por ejemplo, en los casos donde hay síntomas ahí de ansiedad o dificultades para gestionar el estrés, muchas veces el consumo digital, de videos, de YouTube, de videojuegos, puede ser una conducta evitativa. Entonces va a tener que ver mucho la motivación. Si mi motivación es no quiero pensar, no quiero sentir, no quiero sentirme mal, por lo tanto voy a jugar o voy a ver un video, puede ser problemático. Entonces, una recomendación quizás para quienes nos escuchan es cuál es la motivación que me lleva a estar tanto tiempo, por ejemplo, expuesto a alguno de estos estímulos. Esa sería una. La segunda también tiene que ver, y va a ser muy importante el tiempo que le dediquemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos utilizar el gaming para socializar porque jugamos con amigos, eso está bien, eso es muy benéfico, nos ayuda a forjar incluso la amistad, sería muy favorable, pero también es cierto que podríamos utilizarlo para aislarnos, ¿no? Claro. Y estar mucho tiempo y si eso implica, por ejemplo, que voy a empezar a dormir mal, que voy a dejar de hacer ejercicio, que voy a dejar de salir por estar con ese estímulo específico, creo que ahí sería problemático. Entonces, una sería la motivación, dos sería el tiempo, y tres, quizás incluso el grado de malestar que me genera en el día a día, ¿no? Es decir,
Si no juego, me siento mal, o si no estoy viendo un video, me siento estresado, o estoy de mal humor, Ok. o dejo de hacer cosas que son importantes para mí. Yo creo que esas pueden ser algunas pistas de decir, bueno, este consumo a lo mejor ya es un poquito nocivo, ¿no? Porque no tengo un buen Claro. equilibrio en mi vida. Que yo creo que ahorita que estabas comentando justo esto, que las personas dejan de hacer cosas, se aíslan, se vuelven un poco más antisociales, son características que podemos ver en muchos otros tipos de adicciones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí podemos hacer una comparación bastante justa. Creo también que en el punto de la tecnología, ¿no? O sea, que no somos adictos nosotros a la tecnología, somos adictos como a esa interacción social que la tecnología puede brindar, ¿no? Entonces, en el tema de redes sociales, que ya lo habíamos comentado antes, como el sentirnos parte de, o incluso ahorita en pandemia, ¿no? Que muchas personas volvimos a regresar a los videojuegos, pues porque era donde nosotros convivíamos con nuestros amigos, pero pues sí había momentos en donde se podía llevar al extremo y terminar a las 3 de la mañana porque no podíamos completar un nivel, ¿no? Algo así. Quería preguntarte rápidamente si hay algún periodo de tiempo en donde podamos ser más vulnerables, como a los efectos nocivos de la tecnología, o si dirías que en cualquier punto de nuestras vidas podemos sufrir mayor o menor medida de este tipo de influencias. Claro, creo que esa es una buena pregunta. Hoy en día sabemos que en el caso, por ejemplo, del gaming, los principales consumidores están alrededor o menores generalmente de 34 años, ¿no? Creo que la etapa influye mucho y también influye mucho para otras adicciones, porque hay un fenómeno que se llama poda neuronal, que está más o menos entre los 16 y los 21 años, en donde de manera natural muchas neuronas se mueren porque son las neuronas que influyen en el desarrollo. Como empieza a terminar el proceso de desarrollo, esas neuronas ya no son tan importantes y se pierden. Pero se ha visto que esa etapa es la más vulnerable a muchos insultos neurológicos, a depresión, a ansiedad, a adicciones, y va a depender mucho también un poquito cómo nos vamos a sentir más adelante dependiendo a qué estímulos estemos expuestos. Yo creo que las etapas que más hay que cuidar son esas, ¿no? En esa etapa antes de los 21 años, y después de los 21 años, por supuesto que también podemos tener tanto beneficios como problemas con el consumo de dispositivos y de redes y de medios digitales, pero ya no va a tener el mismo impacto que en esta etapa crucial, ¿no? De los Porque 18 a los 21 años. sí está evidenciado, ¿no? O sea, que niños o incluso adolescentes que abusan de la tecnología a temprana edad tienen menor rendimiento académico que sus contrapartes, niveles de atención mucho más bajos, disminución en la creatividad, en el desarrollo incluso de habilidades como el lenguaje o habilidades sociales. Incluso tú lo mencionaste hace rato, la calidad del sueño, ¿no? Que no es únicamente el sentirnos mal el día siguiente, pero sino que también, o sea, todos los trastornos del sueño es como una bola de nieve que pueden llevar a depresión, a problemas de salud mental, o sea, incluso, o sea, la calidad de tu vida, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que tenemos que hacer un énfasis especialmente en estas, o sea, periodos tan vulnerables de nuestra, bueno, o sea, de la sociedad, ¿no? O sea, pues tal vez no restringir, pero sí moderar un poco el cómo usamos la tecnología, ¿no? En niños, en adolescentes y obviamente pues a nivel, o sea, a la edad que sea, pues también tener un poco más de cuidado en eso, ¿no crees? Claro, ¿no? Y yo creo que también hay que tocar la otra parte, Mauricio, es decir, hay muchos beneficios que también puede tener el usar de manera sabia redes sociales, dispositivos, incluso hay aplicaciones terapéuticas, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, de realidad virtual que ayuda a, por ejemplo, la fobia social, ¿no? A través de imágenes o cierta exposición de dispositivos de realidad virtual, ayudan a resolver algunas fobias, ¿no? Y también es cierto que esta cuestión de la inteligencia artificial, del manejo de cierta data, puede ser muy útil. O sea, se ha visto que incluso algunos diseños permiten identificar síntomas depresivos, por ejemplo, en usuarios de Twitter o en usuarios de Instagram, antes de que el clínico lo pueda detectar a través del análisis de los tonos que se utilizan en los filtros, de los colores, del número de interacciones que hay con la foto, de qué tan activo está el usuario en esa plataforma, de cuántos likes tiene, por ejemplo, de si la foto, por ejemplo, está solo o está acompañado. Entonces, hay realmente muchas potenciales aplicaciones, incluso benéficas, que pueden ayudar a predecir síntomas de ansiedad y depresión. Y eso se empezó a descubrir, por ejemplo, cuando
fue hace varios años a través de las bases de datos de Google, que podían predecir que iba a haber algún brote, por ejemplo, de influenza, porque empezaban a hacer más búsquedas, ¿no? De qué hago si tengo fiebre, qué hago si me duele la garganta. Entonces, lo mismo está pasando y cada vez lo vamos a tener más al alcance de muchos, que podamos predecir algunas condiciones de salud mental a través del trato que tenemos con las redes. Claro, no, o sea, completamente de acuerdo. La tecnología es algo que nos ha permitido, o sea, incluso hasta cierto punto evolucionar como seres humanos. O sea, nos permite hacer comunidad con personas con intereses similares, estar en contacto con nuestros seres queridos, o sea, descubrir nueva información y aprender. O sea, yo creo que al final del día va a depender más el impacto, o sea, que tengamos nosotros de las redes sociales, tanto positivo o negativo, con cómo nosotros usamos esas tecnologías, ¿no? O sea, creo que es un poco de lo que has intentado estar diciendo y estoy completamente de acuerdo. Entonces yo creo que ya acercándonos un poco más como al final de este podcast, que como recomendaciones concretas pudiéramos hacerle a todas las personas que nos están escuchando para tener mejores hábitos mientras estamos usando tecnología. Claro, ¿Qué se claro. te viene a la mente? Yo creo que algunas buenas medidas como de salud mental digital pudiera ser la cuestión de los tiempos, ¿no? Hoy en día los mismos dispositivos te dicen cuánto tiempo estás utilizando una red social o prendes la pantalla. Pues yo creo que una área de oportunidad sería eso, ¿no? Ver, bueno, cuánto tiempo le estoy dedicando de mi día a alguno de estos contenidos y qué cosas de pronto estoy dejando de hacer por estar ahí, ¿no? Ese sería uno, ¿no? Que podamos ver la cuestión de los tiempos. Dos, podría ser también ver la motivación. A ver, ¿qué es lo que me lleva en este momento a estar viendo una película de Netflix y no haciendo otra cosa, ¿no? A lo mejor me siento tenso, estoy ansioso, me siento triste y esto me ayuda, entre comillas, un poquito a sentirme menos mal. Yo creo que otras también medidas obviamente van a ser lo que tenga que ver con el uso de dispositivos en la noche, eso es básico, es elemental. Con la cuestión también de interacción, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a una reunión y todos estamos ahí en el celular, ¿no? Y estamos totalmente desconectados. Pareciera que nos estamos escribiendo entre nosotros estando físicamente ahí. Entonces, eso también sería importante, ver el contexto, ¿no? ¿Qué dejo de hacer debido a estar expuesto a ese tipo de información? Eh, como recomendaciones principales. Y también por otro lado, yo creo que recordar qué es lo que es significativo para nosotros, ¿no? En nuestra vida, porque es muy fácil que con tanta información nos perdamos y dejemos de conectar con lo que es importante para nosotros, ¿no? La convivencia, el cuidado de nuestra salud, de nuestro sueño, de nuestra alimentación. Entonces yo creo que es importante conectar con lo importante. Pues, hay algo que me llama mucho la atención también, y es que de alguna manera, por ejemplo, YouTube finalmente se alimenta de las búsquedas que nosotros hacemos, ¿no? Y Sí. finalmente nos pasa puras recomendaciones en torno a nuestros mismos temas. Y eso finalmente no nos ayuda a la creatividad porque genera como una caja de resonancia en donde me muestran pues lo que siempre busco, ¿no? Entonces yo creo que también salirnos un poquito de ahí, de conocer más personas, de consumir contenidos un poquito diversos va a ser benéfico, ¿no? Para no estar en esa caja de resonancia en donde únicamente escuchamos, vemos, Claro, leemos aquello de lo que siempre mismo, o hemos sea, hecho. porque se vuelve como un sistema de retroalimentación positiva, ¿no? En donde nada más te vas orientando más pues a tus intereses, pues ya, o sea, previos y pierdes como la capacidad de encontrar cosas afuera de eso. Claro, claro. Completamente de acuerdo. Entonces, hay la conexión con otras personas, el conocer los gustos de los demás, el conectar con personas de manera directa nos va a ayudar un poquito a Mm. salirnos de esa como caja de resonancia, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que, o sea, sumando a todo lo que ya has estado proponiendo, que creo que son medidas excelentes, yo creo que es importante también reconocer, o sea, estamos inmersos en la tecnología, como tú dijiste al principio del episodio. Verdaderamente es que usamos tecnología pues todo el día, ¿no? O sea, ya sea para trabajar o para estudiar. Entonces, unas recomendaciones personales a todas las personas que nos están escuchando, durante el día, tómense breaks cortos. Párense, estiren, caminen tantito. Esto los va a ayudar a como desconectarse hasta cierto punto, aflojar los músculos, relajarlos, evitar tensión, evitar posturas incorrectas. Tenemos que empezar a ser como más conscientes de las posturas, incluso de que nosotros estamos teniendo mientras usamos la tecnología, porque esto puede llevar a incluso dolores de cabeza, dolores de cuello, de espalda a la larga. Entonces, sean muy conscientes de las posturas, ¿no? Hace rato el doctor Jorge estaba hablando un poco como de la luz azul, ¿no? Yo
cuando voy a tener días muy, muy largos que tengo que estar conectado, me pongo lentes de antiluz azul, me funciona mucho. En la compu tengo un programa instalado que se llama Lux, que quita como pues la luz azul y se ve como un poco naranja la pantalla, pero sí siento que tengo menos como fatiga visual. Eso es una recomendación personal. Y luego, obviamente, es muy importante también discutir o dar recomendaciones sobre los hábitos del sueño, intentar 1 hora antes de dormir, dejar de usar dispositivos electrónicos, porque está demostrado que esta luz azul que ya habíamos comentado, obviamente tiene un impacto en el ritmo circadiano y pues vamos a tener mejor calidad del sueño. También, estas son cosas que yo hago personalmente, pero intentar no tener cargadores adentro de los cuartos, y así me permite, obviamente, tener como un espacio en donde verdaderamente pueda descansar, ¿no? Y pues ya habíamos dicho poner límites de tiempo y pues básicamente. ¿Algún otro punto, doctor, que quiera comentar antes de que acabemos el episodio? Sí, claro. Ahí se me viene ahorita a la mente con la cuestión de la pandemia. Muchas personas están en home office, ¿no? Y todo el tiempo están pegados a la pantalla. Y luego no hay una separación entre tu día y tu trabajo. Entonces, el tomarse esos tiempos, por ejemplo, para comer, me voy a despegar un poquito de la pantalla, voy a hacer otra cosa. El tomar esas pausas yo creo que son muy valiosas, ¿no? Para reconectar otra vez con el mundo real. Y creo que pues un mensaje central aquí, Mauricio, sería como el concepto de salud mental digital, ¿no? Que ahorita ya está cada vez de moda, que tiene que ver con todas estas recomendaciones que nos ayudan, pues, a relacionarnos mejor con la tecnología, ¿no? No hay tecnologías que por sí mismas sean nocivas o sean benéficas, pero va a tener mucho que ver cómo nos relacionamos con eso y qué motivaciones tenemos. Yo creo que ese es el punto central de esta plática, que las tecnologías van a impactar en cómo nosotros las usemos, ¿no? Entonces, teniendo buenos hábitos para usar la tecnología, pues vamos a tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida y mayor bienestar. Claro, Mauricio, totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema da para muchas conversaciones, ¿no? Hablar de manera individual de gaming, de inteligencia artificial. Híjole, ojalá se puedan hacer más programas de este tipo y pues encantado realmente de tocar estos temas aquí contigo. Claro, esperemos tenerte pronto en un siguiente episodio. Yo creo que el tema de inteligencia artificial, yo creo que lo podríamos explorar muchísimo más. Ya ahí lo tienen a todos los que nos escuchan, un probable episodio en el futuro sobre expandir un poco sobre este tema. Doctor Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, por su insight en estos temas y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy para escucharnos. Un gusto, Mauricio, que estés muy bien, encantado de estar aquí contigo. Que tengan un excelente día. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte, Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.